Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra. Abran sus sagradas escrituras en 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Hoy vamos a dar la tercera plática acerca de las doctrinas no fundamentales. Y hoy vamos a hablar del don de lenguas. El don de lenguas, que para unos es algo vital, algo importante, ¿verdad? Antes de leer 1 Corintios 12, mejor vamos a leer 1 Corintios 13. 13 del 1 al 3. ¿Sí? 1 Corintios 13 del 1 al 3. Y dice la bendita palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Ahora pedimos la asistencia de tu santo y precioso Espíritu, Padre, para poder discernir esta palabra, para poder interpretar esta palabra. Señor amado, que seas tú a través del Espíritu dándonos la gracia, la sabiduría para poder entender este pasaje. Pero sobre todo, amado Dios, para poder que esta palabra venga a hablar a nuestra vida, venga a aclararnos muchas dudas, muchas preguntas, que seas tú, amado Dios, ayudándonos en esta hora, Padre. Quita todo estorbo de la mente, del corazón, toda distracción que pudiera haber, Señor, en este momento. Que seas tú, amado Dios, poniendo un ambiente propicio para que podamos aprender a tus pies, Maestro. Muchas gracias te damos, Señor, y te rogamos también por aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor, a través de la grabación, que seas tú edificando sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un tema más de los cuales puede ser bendición para unos, puede ser tropiezo para otros. El don de lenguas puede causar molestias, ¿sí? Porque para algunos esto es muy importante. Para algunos, en algunos lugares, en algunas congregaciones, en algunas denominaciones, aquella persona que habla en lenguas, dicen, tiene al Espíritu de Dios. Para otros, el hablarle en lenguas es un símbolo de que esa vida, esa persona, ese cristiano, está lleno de los frutos del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Y empiezan a argumentar muchas cosas, que esto tiene que ser en las iglesias, ¿sí? Entonces hay ciertas preguntas, o no sé si tú te las has hecho, hay ciertas preguntas acerca de este tema, ¿sí?
¿Será lo mismo de lo que se habla, un don del Espíritu Santo? ¿Será lo mismo que el fruto del Espíritu Santo? Necesitamos nosotros, a través de la Escritura, ver si realmente es lo mismo. Sí. Otros llegan al extremo. Si tú no hablas en lenguas, no eres cristiano. Porque así lo manifiestan en algunos lugares. No sé si tú los has escuchado. Yo por lo menos de las iglesias que conozco, algunas sí te mencionaban. Si tú no hablas en lenguas, no eres cristiano, no tienes el Espíritu, no eres hijo de Dios. Pero nosotros, para entender todo esto, necesitamos ir a la palabra, porque la única que nos puede dar respuestas claras y contundentes y aclararnos cualquier duda es la palabra de Dios. Ver qué nos dice. ¿Sí? Bueno, pues esta mañana vamos a mirar a través de la Escritura qué es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a mirar si es lo mismo los frutos del Espíritu que el don. También vamos a mirar por qué Pablo utiliza 3 capítulos completos de la carta a los Corintios para aclarar esto a los Corintios. 3 capítulos completos utiliza Pablo. Capítulo 12, 13 y 14 están todos enfocados a aclarar esto que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y ya para el final, pues sacamos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a mirar 1 Corintios 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Dice así, le vamos a dar lectura hasta el 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Para empezar, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? A ver, no es de que yo quiero hacer milagros, quiero hacer sanidades. ¿Será eso lo que está diciendo el apóstol Pablo que va a suceder si tú lo buscas, si tú lo quieres? No, dice el apóstol Pablo, el Espíritu da como Él quiere a cada uno. Lo que no está diciendo el apóstol Pablo es que va a haber mucha gente que no va a hacer nada en las iglesias. ¿Será eso lo que quiere decir? No, dice que por lo menos un don, ¿sí?, a cada uno le ha dado. Entonces, partiendo de ahí, miremos de qué dones está hablando. ¿Qué es un don? A ver, ¿qué es un don, hermanos? ¿Perdón? Una virtud. Sí, es una capacidad para hacer las cosas, pero don en especial. ¿Qué significa don? Es un regalo de Dios. Entonces Dios te está, ¿qué te está dando? Te está regalando una capacidad, ¿para qué? Para ejercer cierta tarea en la iglesia. ¿Sí nos damos a entender? ¿Sí?
O sea, Dios te está dando un regalo, te está añadiendo a lo que tú traes, a lo mejor a tu talento natural, está añadiendo una virtud para que tú desarrolles una tarea específica en la iglesia, ¿sí? Para eso es un don. Eso es un don, ¿sí? Entonces, dentro de estos dones, ¿qué encontramos? Que va a haber alguien que tenga palabra de sabiduría, ¿sí? O sea, va a tener sabiduría para aplicar esa palabra, para dar esa palabra a la iglesia, a un hermano, a una hermana, en la situación en que se encuentre. Esa persona tiene el don de dar un consejo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que esa vida necesita. Esto será una capacidad que él tiene, pero que Dios se la ha puesto en él, ¿sí? Va a haber alguien que tenga ese don de ciencia, de interpretar que a lo mejor qué es lo que viene por delante. Claro, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿sí? Va a haber otro que se va a mover por fe. ¿Por qué? Porque tiene el don de fe. Para él no hay imposibles. Ay, hermano, es que vamos a hacer. No te detengas, hermano, vamos en el nombre de Jesús y vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene mucha fe, mucha confianza en que Dios respalda su vida. Y eso es un don también, hermanos, porque ¿a cuántos no les falla la fe a la mera hora? ¿Sí? Hay otro don de sanidades, dice la Escritura. Pablo está diciendo, hay quienes tienen el don de sanidad, sí, de ir y orar por un enfermo, y ese enfermo se levanta, ese enfermo sana. Es muy diferente este don al don de milagros. El don de milagros ya es resucitar un muerto, ya es a lo mejor cosas sobrenaturales que pudieran hacer a través de la fe, de la confianza, de esa virtud que Dios ha puesto en la vida de esa persona. No sé si tú hayas visto algo así, pues sí, ¿no? Hay un don de profecía, ¿sí? Que también viene de parte de Dios. O uno de discernimiento de espíritus, que esto es muy importante en las iglesias, que haya una persona que sepa discernir los espíritus y que no a todo digan amén. Porque a veces ahí se están haciendo cualquier ridiculez en las iglesias y amén. Pero hay quien discierne los espíritus y dice, tengan cuidado porque eso no es de Dios. Y esto viene de parte de Dios, es un regalo, es un don de Dios. Y dice que hay otro género de lenguas. Al final dice hay diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Ahorita vamos a aclarar todo eso. Y ahí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 27, añade otros dones. Fíjate, estos son más específicos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente, la respuesta es no. Pero todos tienen un don. Aquí ya está añadiendo los ministerios que vienen a la vida del hombre, o sea, son más específicos. ¿Por qué? Porque ya son ministerios que está añadiendo, ¿sí? Dice, primero puso Dios, no está diciendo pone, ¿sí? Está diciendo puso apóstoles, puso profetas, maestros. Fíjate, puso
primero Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿sí? Y tú puedes encontrar la diversidad de dones y todos son muy útiles en la iglesia. Y no es que unos sean más y unos sean menos, pero todos tienen una tarea específica dentro de las congregaciones. ¿Sí? Porque tan importante es el que predica como dice el que ayuda. Y eso también es un don. Porque a veces dices, pues a mí no me pongas a predicar, pero ¿en qué te ayudo? ¿Sí? ¿Qué hago? Y eso también es un regalo de Dios. Entonces podemos ver todos estos 14 dones que hay, ¿sí? Y ahora miremos lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, ¿sí? Paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Bondad, fe, mansedumbre, 9 frutos del Espíritu. ¿Serán igual a los dones del Espíritu? ¿Es igual, hermanos? A ver, ¿es igual el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu? No, porque los frutos del Espíritu son, es una virtud que Dios añade a tu vida, ¿no? ¿Para qué? Para que desarrolles tu don con amor, con gozo, con paz, ¿sí? Para que desarrolles esa fe con mucha bondad, con mucha mansedumbre, con mucha templanza. El único que aparece aquí en los frutos del Espíritu y en los dones del Espíritu es la fe, ¿sí? Entonces, don es un regalo de Dios para hacer algo específico en la iglesia, ¿sí? Que te quede bien claro. Y el fruto del Espíritu es la actitud correcta para hacer la obra de Dios. El fruto del Espíritu es la actitud correcta para hacer la obra de Dios. Porque no vas a hacer las cosas sin amor. Pablo decía, bueno, ¿de qué me sirve hacer eso si no tengo amor? ¿De qué me sirve si voy a ayudar sin ese gozo, sin esa alegría? Lo voy a hacer por obligación. ¿Eso querrá decir el apóstol Pablo? No. Dice, tienes que hacerlo con gozo, con alegría, ¿sí? Lo tienes que hacer con paciencia. Pero es que ya barrí, se están parando. Es que ya trapié y están ensuciando. Paciencia, hermano. Ahí se ven los frutos del Espíritu. No es empezar a gritonear, ¿sí? Es que ya te hablé cuántas veces que las cosas se hacen así. Hermano, templanza, mansedumbre. Los frutos del Espíritu, ¿sí? Son es la actitud correcta para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver que en la vida de un cristiano, de una cristiana, está llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo lo pudiéramos ver? ¿Sí? Pues cómo hace o cómo ejerce ese don que Dios le ha dado en la iglesia, pero también en casa. Porque los dones son para que se ejerzan en la iglesia, ¿sí? Los frutos del Espíritu son para que se ejerzan en la iglesia, pero también en casa, ¿sí? Porque no puedes quitarte el saco de cristiano y dejarlo aquí, y aquí ser todo amoroso, y sobre todo si eres varón,
y andas bien amable con las hermanas. Y si eres hermana, andas bien amable con los varones, ¿sí? Y llegando a tu casa, eres otro. ¿Tendrás los frutos del Espíritu? No. Tendrás apariencias, pero frutos del Espíritu no. Entonces, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu en un cristiano? Pues cómo ejerce ese don en la iglesia, ¿sí? Y cómo ejercen los frutos en casa, cómo los aplican, cómo se reflejan los frutos del Espíritu en su vida, ¿sí? Y esto es muy diferente, el don es muy diferente al talento natural que cada persona trae, porque para algunos se les dan las cosas fáciles, ¿no? Para algunos, por ejemplo, el tocar la guitarra. Traen ese talento natural, claro, lo tienen que pulir, pero ya es algo natural, ¿sí? Es una facilidad que tienen. Alguien con un carácter alegre, pues siempre anda contento, siempre anda con gozo, ¿sí? Y si entiende que eso es de parte de Dios, pues con más razón, ¿sí? Bueno, entonces nos queda claro que es un don del Espíritu, que es un fruto del Espíritu, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo utiliza 3 capítulos para aclarar esto? O sea, ¿por qué se esfuerza tanto en dejar bien claro lo que es el hablar en lenguas? Estamos enfocándonos a el hablar en lenguas, ¿verdad? ¿De dónde se toma todo esto? Por ejemplo, hoy en día, ¿de dónde se toma esto? De Hechos 2, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo. A ver, vamos a leerlo. Hechos 2. Hechos 2 vemos como aquí empieza todo y de aquí se toman todo para decir que el que no habla en lenguas no es cristiano. Hechos 2, versículo 1, la palabra de Dios dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hasta ahí. Bueno, vamos a darle los últimos 2. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué estaban diciendo? Están borrachos, ¿verdad? Están borrachos. ¿Por qué? Porque veían que la actitud que ellos tenían era fuera de lo normal. Pero si ahora todos, la mayoría, toma este ejemplo para decir: todos aquellos que estaban hablando, los discípulos, los 120, estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había bajado, ¿sí? Y de ahí dicen, que todos tenemos que hablar en lenguas.
Para ser llenos del Espíritu Santo necesitas ese don. ¿Sí? Entonces muchos agarran este pasaje como algo que ellos dicen, hablaban lengua desconocida. ¿Será verdad esto? El mismo pasaje nos está dando la respuesta, ¿eh? El mismo pasaje nos está hablando que hablaban lenguas específicas a cada persona que se encontraba. A ver, hermanos, mucho murmullo y me desconcentran, hermanita, por favor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que estaban hablando, dándole un mensaje específico a aquel que era judío, a aquel que era romano, ¿sí? A ellos les estaban diciendo ¿qué les estaban diciendo? Dice el escritor de los Hechos, que Lucas, dice que estaban hablando las maravillas de Dios. Eso les estaban diciendo, ¿sí? Imagínate, a lo mejor alguno, Dios le estaba diciendo, específicamente, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. A otro le estaba diciendo, Dios te ama, Dios te está buscando. Y les estaban hablando de diferentes maneras, no el mismo mensaje a todos. Dios les estaba hablando a cada persona según la necesidad que traía esa persona. Porque a lo mejor uno necesitaba consuelo y algún discípulo le estaba, ¿qué? Dando palabra de consuelo a esa persona. ¿Por qué? Porque el pasaje lo dice, ¿sí? O sea, estaban hablando, ¿qué? Otros idiomas, ¿sí? Lo maravilloso de esto es de que los que estaban hablando otros idiomas no sabían hablar en ese idioma ni lo habían estudiado. Esto venía como un regalo de Dios, un don de Dios, ¿sí? Que estaba poniendo en la vida de estas personas, de los discípulos. Por eso se quedaban maravillados las gentes. Otros no, otros al ver lo que estaba sucediendo y que no entendían el lenguaje de todos, porque a lo mejor unos hablaban un idioma, otros otro, y que llega el incrédulo y dice, estos están borrachos, estos están hablando de más. Pero el escritor de Hechos, Lucas, dice, pues no, era la hora tercera. ¿A qué horas eran? Si era la hora tercera, ¿a qué horas eran? Las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, pero muchos toman este pasaje para decir, bueno, es que era una lengua desconocida. Bueno, desconocida para algunos, pero específicamente estaban dando un mensaje, una señal de que Dios a través del Espíritu Santo había bajado a esas vidas y los había llenado de sabiduría para dar el mensaje que quería que escucharan los que estaban ahí presentes, ¿sí? Otros toman este otro pasaje, Hechos 10, versículo 44 al 46. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está, ¿no? Que no había lenguas extrañas. No que todas tenían significado. Esto que estaba sucediendo con Pedro también tiene una lógica, sí o no. A ver, ¿cuál es la lógica, hermanos? Dice que mientras aún hablaba Pedro, bueno, ¿qué estaba pasando? Bueno, Cornelio invitó a Pedro, ¿sí? Antes de que Pedro fuera,
Pedro cayó en un éxtasis delante de Dios, y Dios le muestra un lienzo donde aparecen todos los animales inmundos. ¿Por qué le enseñó esto? Porque él era judío, ¿sí? Y no podía participar ¿de qué? De todos los animales que le mostraba, porque los judíos no comen muchos animales. Entonces, hay animales puros e impuros para ellos. Entonces Dios le muestra le baja este lienzo y le dice: Pedro, mata y come. ¿Sí? Al final de este suceso le dice Pedro: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. ¿Y qué le contesta Dios? No llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque Cornelio era gentil y los judíos no se podían juntar con ellos, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice: van a venir por ti, van a ir, tienes que ir. Porque le está diciendo una cosa: no llames inmundo a este gentil cuando yo ya lo he limpiado. ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio, cuando sabe que Pedro va a ir, junta toda su casa. Mucha actitud, o esta actitud es la que quisiera de muchos de nosotros, ¿sí? Juntar a nuestra descendencia, juntar a nuestra casa para convivir con los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos sabemos que van a tener una palabra de edificación para las familias inconversas. Van a tener un testimonio limpio. Y Cornelio sabía: es momento de invitar a mis amigos, a mis vecinos, y de invitar a mi familia. Y dice que juntó todo un grupo de personas. Cuando Pedro llegó, ya estaba ahí, la gente esperándolo. Entonces, cuando Pedro les da el mensaje de salvación, ellos lo toman de corazón, ¿sí? Se convierten a Dios en ese momento. ¿Y qué dice? La señal de que había conversión es de que el Espíritu Santo entra en la vida de esas personas y empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? Pero lo maravilloso es aquí también de este pasaje, es que no nos deja con incertidumbre. Fíjate, dice: porque los que oían, hablaban, los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que magnificaban a Dios? ¿Qué es magnificar a Dios? ¿Perdón? Alabar, engrandecer, exaltar, ¿sí? Eso significa magnificar, exaltar, engrandecer a Dios, ¿sí? Entonces, ¿estaban entendiendo los otros, sí o no? Porque dice, fíjense bien lo que dice el texto: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estaban entendiendo lo que estaban diciendo, ¿sí? No hay ningún misterio de lo que estaban hablando. Ellos, dice, magnificaban a Dios, engrandecían a Dios, ¿sí? Ah, no, hermano, pero es que el don de lenguas o la llenura del Espíritu solo se recibe a través de la imposición de manos. Porque algunos te dicen eso. La Biblia lo dice, hermano. Hechos 19. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo podemos discernir este pasaje? Cuando te dicen, o cuando dicen los pastores o los evangelistas o los ministros, te dicen: necesitas la imposición de manos para recibir un don o para recibir el don de lenguas, tú que no hablas lenguas.
necesitas esto. ¿Será un mandamiento de parte de Dios esto que hizo Pablo? ¿O es un hecho aislado que no lo vuelves a encontrar en otro lugar para que la persona o el hermano o la hermana pueda hablar en lenguas? Porque si esto es un mandamiento, entonces tomemos como ejemplo, viene a la mente aquel pasaje donde Jesús empieza a caminar sobre las aguas, ¿sí? Y Pedro lo ve y se sorprende. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, ¿no? Ven. Y Pedro empieza a caminar. Pero de pronto titubea, deja de ver a Jesús. ¿Y qué pasa? Se hunde. Ahora, ¿esto es un mandamiento para el que el cristiano puede caminar sobre las aguas? No. Son hechos aislados que quedaron escritos en la palabra, pero que no son mandamientos. Entonces el hecho de que Pablo impusiera las manos y aquellas personas empezaran a hablar en lenguas, no significa que sea un mandamiento para tal suceso, ¿verdad? Entonces este don de lenguas es muy controversial, ¿verdad? Y esto ha sido por siempre, pero alguien, un predicador, un tal Montano en el año 170 después de Cristo, empezó a hablar en lenguas, pero no le creyeron a tal grado que dijeron que era una herejía, porque nadie le entendía lo que decía, ¿sí? Posteriormente, en Escocia surgió una mujer que también empezó a hablar en lenguas, Mary Campbell, empezó a hablar en lenguas, y pero no pasó nada, o sea, no fue algo que empezara a suceder. Esto del hablar en lenguas se empezó a escuchar allá por 1900, ¿sí? Cuando empezó el movimiento pentecostal. Y con el movimiento pentecostal se empezó a escuchar este don de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos lo practicaron mucho, lo empezaron a practicar, pero realmente el auge que tuvo ya fue a finales de 1900, cuando empezó ya el auge del don de lenguas en las iglesias, y se empezaron a escuchar en todo Europa, Estados Unidos, Asia, el don de lenguas. Y aquí en México, el boom que tuvo el don de lenguas empezó por los años entre 70 y 80. Y más cuando empezó una congregación católico carismática que dejó el catolicismo, bueno, dejó las imágenes, porque no dejó todo lo del catolicismo, lo hizo a un lado y empezó a nacer en el Estado de México esta congregación, ¿sí? Y ahí empezaron a manifestarse estos dones, este don de lenguas, y ellos lo empezaron a inculcar mucho a la iglesia, y de ahí empezó un contagio de todos, y empezaron con esta doctrina de lenguas angelicales, que tristemente hoy, si me lo preguntas, el 90% de lenguas son aprendidas, o más bien, no son lenguas, son palabras o frases que se aprenden pero que no tienen ningún significado. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo se le llama? Por ejemplo, a esto que hoy en día se hace en las iglesias, se le llama glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? La glosolalia
es la pronunciación inteligible, medias cosas que son sonidos parecidos al lenguaje humano. Sonidos parecidos al lenguaje humano mientras se está en un éxtasis. ¿Sí? O sea, ¿cuándo hablan en lengua las personas? Cuando están temblando, cuando están tiradas, cuando están echando espuma por la boca, cuando están en trance, en otras palabras. En las iglesias eso es lo que sucede, tristemente. Y tú lo has visto en las campañas, la mayoría de aquí lo hemos visto, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? ¿Sí? Pero a esto se le llama glosolalia, hoy en día es conocida. Bueno, por el contrario, la capacidad de hablar un idioma que nunca has aprendido, un idioma que nunca has querido aprender o que nunca te han enseñado, a esto se le llama xenoglosia, ¿sí? Xenoglosia es la capacidad de hablar un idioma que nunca has querido aprender o nunca te han enseñado, que nunca has aprendido, en otras palabras, ¿sí? Entonces, partiendo de estas dos aclaraciones, ¿cuál fue la que sucedió en Hechos 3, en Hechos 2? Exactamente, la xenoglosia. La glosolalia es la que no entiendes. Se parece al lenguaje, pero están diciendo cosas que no son entendibles, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora bien, Pablo, pues él toca este tema porque quiere que quede bien claro, ¿verdad? Volvemos a 1 Corintios 12, el pasaje que tomamos, 12, 1 Corintios 12. Vemos, por ejemplo, este pasaje que tomamos, ¿por qué Pablo está tocando este tema de las lenguas? Bueno, ¿cómo estaba la situación en ese momento? En la iglesia de los Corintios era una iglesia muy bendecida por Dios, había muchos dones, ¿sí? Había muchos dones en esta iglesia, pero también había mucha competencia en la iglesia de los Corintios porque querían ver y demostrar, yo soy más espiritual que tú. Entonces ellos buscaban los dones, ¿por qué? Porque querían verse más espiritual de lo que eran. Y por eso querían tener un don, ¿sí? Y no se conformaban con el don de ayudante, no, querían los dones espectaculares. Porque querían que los viera la gente. Y esta iglesia así estaba. ¿Sí? En esta iglesia había un desorden en los servicios. Todo mundo parándose, todo mundo hablando, todo mundo haciendo cosas dentro de los servicios. Y no había un orden para las cosas de Dios. Así estaba la iglesia de los Corintios, ¿sí? Bueno, habían caído tan de la gracia de Dios que ellos, por ejemplo, cuando practicaban la Santa Cena, se decían, de aquí 8 días toca Santa Cena, ok, todos llevaban su comida, ¿sí? Todos llevaban de comer y no comían después de la Santa Cena, comían antes de la Santa Cena. Y si había un grupito aquí, otro grupito de allá, porque estos no se hablan con los de allá y aquellos no se hablan con estos, y había un grupo así, había grupos que se formaban o familias si tú quieres, y todos trataban de decir, mira, yo traigo carne, pobre de ti, traes frijolitos, ¿sí? Y comían, y después se seguían con la bebida, y cuando llegaban a la Santa Cena, pues ya muchos estaban alegres.
¿sí? Entonces era un total desorden. Y cuando Pablo se da cuenta de todo esto, a ver, ya están hablando en otras lenguas, pero no por el Espíritu, están hablando porque ya están hasta borrachos. Entonces, era una iglesia de plano muy, pues haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Cuando Pablo les dice, en este mismo capítulo, en el 12:7, les dice, el don es para un provecho, pero para un provecho de la iglesia, claro, también para aquel que lo practica, porque pues no se va a sentir a gusto aquel que sirve al Señor con gozo, con alegría, aquel ayudante que está haciendo las cosas bien, aquel que está predicando, aquel que está dando palabra de sabiduría. ¿No se siente bien si tiene al Espíritu Santo con él? Claro que se siente bien. Pero Pablo les dice, entonces el don es para provecho tuyo, pero también de la iglesia. Eso les está diciendo en el versículo 7, ¿sí? Y después, en el versículo 27, les dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, 12:27, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues la respuesta ya la dimos, obviamente no. Y les dice en el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el pasaje que tomamos al principio es el capítulo 13, versículo 1 al 3. Pongan bien atención. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate, Pablo les está diciendo, qué bueno que quieras ser espiritual, qué bueno que quieras que la gente te vea, qué bueno que busques la llenura de Dios a través de un don. Dice, pero yo te muestro un camino más excelente, ¿sí? Y empieza el capítulo 13 con estos 3 versículos. Te voy a regalar este libro si me dices qué expresión está utilizando el apóstol Pablo en estos 3 versículos. Y esto se los enseñé en la hermenéutica. ¿Qué expresión está usando el apóstol Pablo? ¿Cómo se le llama y qué significa? Y está muy cortito, muy cortito. Porque yo les he venido diciendo a través de este mensaje, ¿sí?, que el fundamento de las denominaciones y de las iglesias para decir que es la llenura del Espíritu Santo, que la mayoría coinciden, es que dice que son lenguas angelicales. Y Pablo lo está diciendo aquí, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos qué está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Está certificando que hay lenguas angelicales, está diciendo que esto es una realidad,
¿O qué está haciendo el apóstol Pablo con estos 3 textos que empezamos a leer? Qué rápido se les olvidan las cosas, hermanos, ¿eh? Cerca, pero no. Por lo menos ya tienes una idea de lo que estoy preguntando. A ver, bueno, está bien. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está usando una hipérbole. A estas expresiones se les llama, como estabas, ¿cuál dijiste tú? Una alegoría. ¿Cuál otra puede haber? Simbólica, histórica. Pero aquí, ¿qué está usando? Una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole, hermanos? Y para aquellos que estuvieron unas semanas o casi un año, ¿mandé? Cuando le daba su significado. Ajá, como un sinónimo. Pero una hipérbole, hermanos, y de esto hay muchas en la Escritura. Una hipérbole es una exageración. Por eso no se entiende bien y por eso dicen, a ver, hermano, aquí este versículo nos está hablando, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está asegurando que hay lenguas angélicas. Ahora, ¿qué necesitamos entender? Leer todo el pasaje, todo el texto, leer el pasaje completo de estos 3 para encontrar la respuesta. Fíjense bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ¿sí? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que no trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué pasa cuando cuando un trabajador o un niño, más claro, un niño, cuando su mamá le habla y quiere exagerar, ¿qué le dice? Oye, te he dicho 1000 veces, y algunas son más exageradas, te he dicho 10,000 veces que no hagas eso. ¿Ya le habrá dicho las 10,000 veces? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Fíjate bien, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que tú con toda la fe del mundo puedes decirle a este cerro, quítate, porque voy a pasar. ¿Será verdad o estás exagerando? ¿Y Pablo qué está diciendo en este pasaje? Entonces él está diciendo, fíjate, tomamos desde el 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no está diciendo, hay lenguas angélicas. Él está exagerando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y dice, ¿y no tengo amor? O sea, ¿perdón? Sí, sí hablaba lenguas humanas, pero él está usando una expresión donde todos sabía a quiénes estaba hablando y sabía que esta iglesia conocía de lo que le estaba diciendo y estaba usando una exageración, una hipérbole, ¿sí?
Y es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Y ya después en el capítulo 14, fíjate lo que les está diciendo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo no estaba en contra de los dones, ni está, y creo que ninguno que se jacte de ser cristiano está en contra de los dones de parte de Dios. Lo que estaba en contra es cómo los estaban ejerciendo. Por eso en este capítulo 14, a lo largo del capítulo vamos a ver cómo él pone orden a todo esto. ¿Sí? Fíjate, sigamos adelante con el 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero si Pablo acaba de decir en el versículo 1 del capítulo 13 que hay lenguas angélicas, ¿cómo las van a interpretar? Más Pablo está diciendo, esas lenguas todas tienen una interpretación, fíjate. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para que el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces Pablo les está diciendo que la mayoría de aquellas personas que hablan un idioma diferente dentro de una iglesia es con un propósito y tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado. Está diciendo Pablo que todos ellos hablan en un idioma extranjero, por decir algo, en un idioma que a lo mejor no conocen, pero que habrá alguna persona que pudiera tener el don de discernir ese mensaje que Dios le está dando a esa persona específica, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando de un idioma entendible, de un idioma humano, ¿sí? Porque dice, bueno,
Si tú bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has hecho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjate cómo Pablo se pone de ejemplo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice. ¿Sí? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, en otro idioma desconocido. Y Pablo hablaba griego, arameo, ¿sí? Él sabía otros idiomas. Pero si estaba en Corinto, ¿cómo les iba a hablar un idioma que los corintios no conocieran? Dice, yo prefiero hablarles 5 palabras con entendimiento para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Y continúa, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es bien importante. Dice, las lenguas no son señal a los creyentes, porque la mayoría de creyentes que se congregan en un lugar saben que todos hablan el mismo lenguaje. O por lo menos todos entienden lo mismo, lo que se dice desde el frente. Pero puede llegar un extranjero, puede llegar uno de algún pueblo indígena que no sepa hablar el español, y de pronto un hermano que no ha estado, que no es ni siquiera de su pueblo, le empieza a hablar en su idioma. ¿Sí me entienden lo que trato de ponerles como ejemplo? Puede ser que una persona que no conoce el idioma empiece a hablar en ese idioma. ¿Para qué? Para darle un mensaje, o a lo mejor para traducirle el mensaje que se está dando, hermanos. Por eso dice, no son señal para el creyente, sino para el incrédulo. Sí, pues, dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Y esto? Pues esto es una realidad hoy en día, ¿sí? Dice, si entran incrédulos o entran indoctos y ven que uno está temblando por acá, otro ya se tiró por allá, otro está hablando en lengua desconocida, otro está haciendo otra cosa, otro ya está bailando con un palo seco, otro ya está bailando con una escoba, otro anda por ahí practicando los pasos de cualquier música mundana, y ven que todo es un desorden en la iglesia. Cualquier parecido que hayas visto es pura coincidencia, hermano. No creas que estoy diciendo que de algún lugar de donde tú vienes esto sucedía, ¿sí? Pero sucede, ¿sí? Entonces, Pablo les está diciendo, tengan cuidado en esto. ¿Por qué? Porque si no van a decir que están locos, ¿sí? Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, porque la profecía va directa a la vida de la persona, ¿sí? Va directo el mensaje, no está tratando de que lo descifre o de que venga otro y se lo diga, no, la profecía es directa, porque saben que se va a cumplir cuando es de parte de Dios. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
O sea, Pablo primero les describe su condición, les describe cómo está la iglesia de los Corintios y les dice, ahora sí, ¿sí? 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Dice, supongamos que están todos los dones en esa iglesia. Bueno, dice, hágase todo para edificación. ¿Sí? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos. Y uno interprete. Nada de que no entiendo, nada de que nada más tú estás hablando, el pastor está hablando y toda la iglesia nomás mirando. No. Dice, uno interprete. Una de las primeras reglas, dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sean 2 o sea esto por 2, a lo más, dice. O sea, no está dando por hecho que sean 3, Dice, a lo más sean 3. O sea, no más. ¿Sí? No más. Dice, y que haya un intérprete. Si no hay intérprete, oí bien, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, dice, de nada te va a servir que te estén viendo que estás hablando a lo mejor en idioma náhuatl, en inglés o en francés o en italiano, si nadie te está recibiendo el mensaje que quieres dar. Cállate mejor y háblalo tú para con Dios, para que edifique tu vida, ¿sí? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí? Dios no es Dios de confusión. ¿Dónde? En las iglesias de los santos, donde realmente se predica la sana doctrina, donde realmente se habla la sana palabra. Y ya después les da instrucciones a las mujeres. ¿Por qué Pablo, dicen algunos, y toman este ejemplo de Corintios 11, Corintios 14 que estamos leyendo, y dicen Pablo era un machista, por eso no tenía mujer, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque había visto la actitud de las mujeres de Corinto, cómo interrumpían, cómo hacían cosas no agradables a Dios, donde en la iglesia y también en sus casas. Por eso dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Sí? Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjate qué importante tarea tienen los hombres, ¿sí? Dar instrucciones de parte de Dios en su casa a la esposa, ¿sí? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, oílo bien, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo no estaba pidiendo o no estaba dando una sugerencia. Estaba pidiendo que en Corinto por lo menos se llevara este mandamiento, estas órdenes se llevaran a cabo. ¿Sí? No era si lo quieres hacer, no.
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues ignore, ¿sí? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Creía en los dones el apóstol Pablo? ¿Sí o no? ¿Creía en el don de lenguas? Sí. Sí, dice, no les prohíbas, pero de acuerdo a la aclaración que les hace. Que haya un intérprete, que haya un entendimiento, no que te aprendas 5 palabras o 6 raras, que empiecen con R, que empiecen con C, o que empiecen con B, como hoy en día, ¿sí? Y que no entiendan lo que dice Pablo. No, dice, hágase todo en orden. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces dio mandamientos, no sugerencias. ¿Se cumplen hoy en día en algunas iglesias? No, tristemente. ¿Está la instrucción ahí? Ahí está, hermanos. Que no la quieren llevar a cabo como todas otras cosas que se hacen. Bueno, eso es diferente. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión nosotros? Que los dones existen. No todos están vigentes, pero sí existen, hermanos. ¿Creemos en el don de lenguas? Sí creemos, hermano. Pero como lo hemos visto a través de la Escritura, ¿sí? Debe de ser para edificación. Un don debe de ser para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia, no para sobresalir. Hoy en día, tristemente, los dones se buscan como algo para sobresalir. Entonces, creemos en el don de lenguas, sí creemos, pero creemos que ese don de lenguas tiene que venir acompañado de una vida consagrada a Dios, de una vida santa, de una vida que avale los hechos que a lo mejor se están viviendo en la iglesia, pero que también se viven en el trabajo, que también se viven en la casa, que también lo vives como ama de hogar, como esposa, como madre, como padre, como esposo. O sea, tiene que haber una congruencia con lo que haces y dices. Tiene que ser congruente, ¿sí? Un don no es para buscar ser visto por los demás. Sí, miren, yo hablo en lenguas, y muchas lenguas. ¿Será por la llenura del Espíritu Santo o porque tienes la lengua larga? Ahí sí, ya no sé, ¿sí? Sí, no es para sobresalir un don. No es para que me miren qué espiritual soy. No es para quedar bien con alguien. No, hermanos. Los dones son para edificación de la iglesia. Y el don de lenguas es para dar testimonio ¿a quién? Al incrédulo, a la iglesia. Lo acabamos de ver. Específicamente para quién es. ¿Sí? Ahora, pues tú puedes sacar tus propias conclusiones, tú puedes decir, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de aquello, y yo opino que esto a lo mejor es así. Respetable, hermano. El don de lenguas, si lo tienes o no lo tienes, no te va a hacer más cristiano, ni te va a hacer menos cristiano si no lo tienes. ¿Sí? Pero de que debes de tener un don, eso lo debes de tener. ¿Cuál? No sé. Dios no hace basura, hermano, y ninguno de nosotros somos basura. Somos algo especial, un tesoro especial en sus manos
que necesitamos desarrollar esa capacidad que Dios ha dado en ti. Ha puesto algo. Yo estoy seguro que ha puesto algo en tu vida. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo viste? ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Como hijo, como hija, como estudiante, como adolescente, como niño, como padre, como madre, como esposa, como esposo, algo Dios te ha encomendado. Tienes un don, desarróllalo, ejércelo. Y verás qué bendición es poder mirar que Dios se manifiesta a través de tu vida. Porque Dios es así, hermanos. Dios en su inmenso poder, en su gran mayoría, en su soberanía, ha atraído hacia sí una iglesia con una función específica a cada uno. Cada uno tiene algo que ofrecerle a Dios, tiene algo que desarrollar en el camino de Dios. El detalle es encontrarlo y ir a Dios para que te lo perfeccione, para que te lo pula en tus manos, ¿sí? Y no vayas a ser como aquel que le dio un talento, fue y lo enterró. No. Cada uno tiene algo, hay que ponerlo a la disposición de Dios para ser útil. ¿Sí, hermanos? Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por aclararnos algo a través de la palabra, Señor, que a veces no entendemos con nuestra propia mente y con nuestro propio corazón, pero a través del Espíritu hemos podido entender lo importante que son los dones que tú has puesto a disposición de tu iglesia, Señor. Padre, profundiza en aquellos que no les quedó tan claro, Señor, en aquellos que van a escuchar la grabación también, amado Dios, que sirva de bendición este mensaje, que no sirva de tropiezo, Señor, porque, Padre, tú no eres Dios de confusión, sino eres un Dios de orden, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén, Señor.